Bueno, pues muchas gracias por venir y bueno, pues para mí es un placer introducir a nuestro primer conferenciante de este nuevo ciclo de charlas relacionadas con la Fundación que estamos empezando a lo del inicio de la actividad de la Fundación del Colegio de Crowley. Nuestra conferenciante o speaker de hoy es Blanca Arriaga. Blanca es licenciada en matemáticas, profesora en la Universidad de Magallanes, y es una persona pues, con muchísima actividad en la didáctica de las matemáticas, tanto a nivel nacional como internacional, y lleva ya tiempo ayudándonos y aconsejándonos en cambios metodológicos en el colegio. Y bueno, pues para mí es un placer presentarla hoy en esta charla, que evidentemente pues, va a ser muy manipulativa, como su nombre indica. Y sin más, pues le cedo la palabra a Blanca. Tener un micrófono me paraliza un poco, así que espero no perderlo por el camino y demás. Bueno, un poco la idea de hoy era, bueno, pues contaros un poco primero pues qué surge, que os voy a enseñar, no voy a hacer magia ni nada por el estilo, para que veáis un poco, bueno, pues cuál es la filosofía ahora mismo de trabajar con las matemáticas y sobre todo voy a hablar pensando de todos los que estáis ahí, sois padres o madres, y un poco desde qué cosas tenemos que tener en cuenta desde ahí, creo, desde nuestra perspectiva para trabajar. Primero de todo, aparte de mis títulos académicos, que bueno, pues creo que pues, no hay más allá de que es un papel. Una de los grandes títulos que creo que tengo es ser madre de dos personas, Juan y Carmen, y que gracias a ellos quizá me haya cambiado un poco la filosofía de enseñar. Yo me llevo dedicando a la enseñanza de las matemáticas pues casi 25 años, y sin embargo, después de haber estado en secundaria, bachillerato, universidad, cuando Juan y Carmen empezaron a ir al colegio, pues me cambió un poco la filosofía de ver qué es lo que estaba haciendo. Y a día de hoy, pues mi dedicación principal es dar clase de didáctica de matemáticas a futuros maestros de educación infantil y bueno, participar un poco como divulgador de las matemáticas, porque creo que lo que la sociedad me dio pues está bien devolverlo, y creo que a lo mejor el hecho de que mis hijos sean muy buenos en matemáticas no es un síntoma de que sean más o menos listos, que creo que eso todos somos igual, sino que de alguna manera en casa ambos progenitores somos matemáticos, se han visto como algo muy normal, no hay ninguna diferencia entre ser mates o ser otra asignatura, por lo cual desde ahí pues creo que es importante. Así que hoy un poco os voy a enseñar lo que hacemos en las escuelas. Primero de todo quiero agradecer pues, a todos los que habéis venido desde el Colegio de Crowley, a las maestras de mis hijos que están por aquí también, y a compañeros de la universidad que han venido, por lo cual creo que en ese sentido, bueno, pues va a ser una charla dirigida a la educación. Lo primero de todo, y cuando yo me replanteé mi vocación docente, fue cuando Carmen trajo a casa un papel con las tablas de multiplicar para que lo lea. La tabla del 1, una tabla, ¿no? La tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, y Carmen me dijo: mira, mamá, mira lo que me han dado para que coloree, ¿y esto para qué sirve? Y realmente lo piensas y dices, ¿y para qué sirve realmente? ¿No? Así que lo primero que vamos a hacer es ver si vosotros os acordáis de multiplicar. Y vamos a trabajar jugando a multiplicar. Cada pareja tenéis un folio cuadriculado y cada pareja tenéis un dado. Así pues, algunos tienen dados con mucha más suerte, que es por ejemplo ellos, que son los de más suerte, y por ahí hay otros que tienen mucha más suerte también, que tienen un dado dentro de otro dado, que más feos, ¿vale? Esos son los de más suerte porque con una tirada ya le vale para 2 veces, pero los demás tienen que tirar 2 veces. Así que vamos a practicar las tablas de multiplicar viendo cómo no hace falta cansar las tablas de multiplicar 1 por 1, 1 por 2, que ya partimos de que tenemos un problema con el lenguaje, porque ¿qué significa 1 por 1, 1 por 2? ¿Qué es eso? Cuando el resto de los idiomas diría 1 2 veces, o 2 3 veces, o
4 o 5 veces y ya cambiando un poco la palabrita una por otra, sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos algo de qué significa eso de pero nosotros le vamos a dar sentido. ¿Cómo vamos a practicar las tablas de multiplicar con nuestros niños en casa? Digamos el lado 2 veces. ¿Y qué significa multiplicar? Pues 3 por 4 tendríamos un rectángulo de lado 3 y lado 4, ¿no? Y si contamos cuántos cuadraditos tenemos dentro, ¿cuántos serían? 12. Así que practicar un poquito, a ver si os acordáis. Bien, habéis visto cómo el hecho de que tengamos un sentido de juego cambia un poco el chip. Segundo, a veces le damos los paneles con una silueta de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y se tienen que limitar a ir rellenando cuál es la ciudad con sus multiplicaciones o construir ellos la silueta de la ciudad. O ya podemos motivar el lienzo que les damos, en vez de una hoja en blanco, pues de alguna manera dar un contexto para que vaya. Desde ahí es importante, por ejemplo, pues que un rectángulo de 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2 y a lo mejor si les damos la ciudad, pues no lo tienen que construir así, sino que lo tienen que construir de la otra manera. Lo que hacemos es que los dados son diferentes. Por aquí tienen dados normales que son de goma eva. Utilizamos estos pues para evitar que se los lancen a la cabeza o cosas por el estilo. Y luego tenemos otros dados más complejos que son como estos que os enseñaba, que viene un dado dentro de otro, siguen siendo tiradas independientes porque no hay relación con uno con otro, pero nos facilita la doble tirada. Y luego tenemos ya los de mayores, que los de mayores son como los que tienen ellos, que son los dados ya más difíciles, que tienen un montón de caras y números más grandes, por lo cual podemos subir ya la estrategia de multiplicación y la cuantía de los números, o el que tienen ellos por aquí, que tenemos hasta 12 caras. Tenemos un montón de posibilidades diferentes, ¿no? Y dependiendo un poco la cantidad de los números con los que estamos trabajando, pues podemos hacerlo. Tenemos incluso de manitas, pues con un 1, con un 2, con un 3, de manera que los niños que les cuesta a lo mejor más ver la simbología del número, pues puedan verlo. Asimismo, no es lo mismo trabajar con cifras que trabajar con puntitos. Y trabajar con puntitos colocados en 5 en vez de en la posición de siempre, 2, 2 y 1 en el centro, lo colocamos de otra manera, ya hemos dado vuelta al dado. Así que lo que podemos hacer es construirnos nuestro propio dado, pegar sobre el otro dado unos gómez y ya desde ahí podemos cambiar. Así que todo esto de aprender las cosas de memoria sin darle ningún sentido, pues hay que cambiar un poco el chip y tenemos que ver que las cosas tienen que tener sentido, la multiplicación o el algoritmo que queramos hacer, aunque sea fácil o difícil. Así pues, vamos a reflexionar un poco. Me gustaría situaros en posición de yo, como aprendí de matemáticas, que hice y qué está pasando ahora con mis hijos, que tengo una situación muy diferente alrededor y de alguna manera tengo que ver, ahora estoy en una posición muy difícil porque soy padre o madre, a veces parece como que tengo que ayudarle, por lo cual todavía me veo como más así y como que los niños no traen las instrucciones. Así que vamos a ver qué es lo que significa. Lo primero, que las matemáticas de partida las consideramos ya una materia complicada. Y de alguna manera ya, solo la palabra matemática ya es como cuando estudias matemáticas y sales por ahí, por ejemplo, una noche, pues ya lo primero que te dicen es, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada. O cuando sales con amigos a cenar, anda, reparte tu dinero que eres el que sabes de números. O cosas por el estilo. Pues yo puedo asegurar que agradezco que mi móvil tenga calculadora. No sé nada de operaciones mentales porque en su momento no me las hicieron. Y he hecho una carrera de 5 años de matemáticas sin utilizar la calculadora ni una sola vez. Así que no tiene nada que ver las matemáticas con los números. Es un instrumento más, pero de alguna manera pues ni son complicadas, ni los que hacemos matemáticas somos más listos que otros, ni nada por el estilo. Así que tenemos que quitarnos un poco de ya si entramos en materia, las niñas son peores que los niños en matemáticas. Pues aquí, en un trocito muy pequeño, somos 2 matemáticos, con lo cual creo que no son tan difíciles matemáticas, además. Con lo cual, y en tecnomoción éramos más chicas que chicos, así que eso de que los niños son mejores que las niñas, pues que también tampoco es muy cierto.
Y otras cosas es que dan mucho miedo, y a algunos niños de verdad que les dan mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque todo el tema social que tenemos alrededor hace que realmente los niños se vean condicionados. Cuando tú vas a la cola de la escalería, ay, mi Juanito, has sacado un 9 en matemáticas. Ay, qué listo. ¿Cuántas veces hemos oído a la señora en la compra diciendo, ay, mi chica, qué bien va en música, va fenomenal? No, estamos asociando siempre las matemáticas con qué bien va mi niño en la escuela. Pues no, a lo mejor es tan bueno que hace buenos mates como el que es bueno en música, como es el que es bueno en lengua. ¿Qué más? La historia es que la sociedad nos lleva un poco a unas herramientas que son bastante ficticias y que no tienen ningún sentido. Y nosotros, padres y madres, eso se lo pasamos a nuestros niños, consciente o inconscientemente, pero se lo pasamos a nuestros niños. Y esos latirrojos, ¿quién nos recuerda ese tachón que hacía el profesor con esas flechas así, que parecía que lo hacía así con el boli? Bueno, pues eso es lo que no tenemos que hacer, ni como maestros, ni como padres, porque ¿qué estamos marcando? Estamos fiscalizando el error, no estamos marcando el error. El error en matemáticas es algo que nos tiene que servir para aprender qué ha pasado, por qué has fallado aquí, cómo puedes mejorar esto, qué resultado es esto que te da, es lógico, no es lógico, qué unidades tiene, por qué lo medimos en metros y no lo medimos en kilómetros. Es decir, el error nos lleva precisamente a aprender más. El error no es algo que tengamos que señalar, al contrario, tenemos que utilizar. Desde ahí, una de las cosas que creo que me gusta más como madre es esos viajes que haces con tus hijos, ¿no? Nos montamos en el coche, metemos las maletas al maletero y dices, nos vamos a Bilbao. Y en el primer semáforo te están preguntando, ¿ya llegamos? ¿Cuánto queda? ¿Queda mucho? ¿A qué hora? Ahora está mejor porque ahora ya puedes decir, puedes sacar la tablet, me dejas tu móvil. Pero estos viajes maravillosos porque los aprovechamos las matrículas. Las matrículas son un filón de matrículas. Al principio, vamos a buscar matrículas con un 2. Pues estamos ayudándoles ya a buscar los símbolos. Vamos a buscar matrículas tal, vamos a buscar matrículas que sumen 7. Eso ya es más difícil. Luego vamos a subir matrículas mágicas de suma. Por ejemplo, en los dos primeros, por ejemplo, si tengo 5 y 7, los dos siguientes sean 12, porque es mágica la suma. Los dos primeros números me suman los dos siguientes. Vamos a buscar matrículas mágicas de multiplicación. 5, 4, 20. Y así, parece que no, pero el viaje se ameniza un poco, les entra sueño y ya el resto del tiempo los tienen ya un ratito dormidos, que también es bastante positivo. Así que hemos practicado multiplicación, suma, simbología, propiedad conmutativa, un montón de cosas y encima nuestra tranquilidad y el resto del viaje. Y eso también creo que es bastante importante. Bien. Las matemáticas que los niños ahora mismo en España hacen en infantil y en primaria, todas pueden tocarse. Es decir, no hay nada lo suficiente abstracto para que uno tenga un aparato tipo el geoplano, que tenemos aquí, un geoplano isométrico, o tenga una rueda tuneada para que podamos hacer matemáticas con él. Es decir, desde el aparato más raro al aparato más cotidiano en nuestras casas, podemos utilizarlo para tocar las matemáticas y todas pueden tocarse. Porque pensemos un poco, las fracciones. Hoy el Plaza me ha dicho que había estado viendo una clase de fracciones. Las fracciones, ¿qué es eso? ¿Qué estamos diciendo a los niños? 2 tercios. 2 tercios. Que les estamos utilizando un lenguaje de lo más raro. Sin embargo, si le vale 2 tercios, esa cosa tan rara que a nosotros nos dan, que nos ponen, la hacemos de otra manera, ¿por qué no ponemos garbanzos? Y en vez de partir de algo continuo pasamos a algo discreto. Discreto y continuo, simplemente que discretos son punticos sueltos y continuos que tenemos un trozo. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿A qué es mucho más fácil entender un cuarto desde ahí o desde una tira de papel con unas tijeras que no hacerlo desde el otro lado? Pues a lo mejor nos empeñamos en utilizar cosas o decir cosas que realmente es que primero no han entendido. Y aquello de cuando multiplicamos fracciones es el de arriba por el de arriba, y el de abajo por el de abajo. Y el dividir son en aspas, sí, en aspas, como si hubieran aspas por ahí, por el planeta. Pues
no, lo que estamos haciendo es preguntarle a la fracción: ¿cuántas veces me cabes tú dentro de esta? Y es muy sencillo. ¿O cuántas veces puedo repetir esta hasta que me dé otra? Eso es la multiplicación. Si lo único que tenemos que hacer es cambiar un poquitico el lenguaje para que desde ahí nos sepamos. Que no tiene unas piezas de Lego en su casa, pues vamos a las piezas de Lego, vamos a poner Gómez, vamos a partir de una unidad y de esa unidad, por ejemplo, esta que yo tenía, 12, pues la unidad es esa, la grandota, 12, y el resto voy quitando. ¿Qué es lo que pasa? Divido en 3 trozos, pues si divido en 3 trozos, me da la chiquitica, la de 4 punticos, y si divido en 2 trozos, pues me da la de 8 punticos, y así vamos un poco trabajando de esta manera, o la de 6, perdón, la de medio sería la de 6. Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo hacer un montón de cosas, y si no, cogéis un poco de goma eva, os hacéis unos círculos de fracciones maravillosos y trabajáis con las fichas de toda la vida. Y a las fichas les podéis preguntar, por ejemplo, ¿por qué yo no puedo sumar 5 doceavos con un cuarto? No puedo sumarlo, porque tienen distinto denominador. Pero es que no puedo sumarlo porque es que, ¿qué me da esto? Me da una cosa súper rara. Pero si yo lo voy poniendo aquí y me doy cuenta que mi ficha tiene otra parte más pequeñita, que es la del doceavo, y lo pongo aquí, puedo contar cuántos doceavos me entran aquí, y ya veo que la pura necesidad de buscar algo que me permita unir estas dos me da pie a buscar este común denominador. Es decir, no lo hago por una magia, sino porque no puedo hacerlo de otra manera. De esta forma, pues de alguna manera estoy sensibilizando para esa necesidad de que busques algo más a la hora de tocarlo. Y esto no es más que un poquito de goma eva con un rotulador pintado y no más allá. Lo podéis hacer de colores, de un montón de formas diferentes. Esto es un círculo de fracciones, ya más tradicional, pero que pudiéramos hacerlo de la misma manera con las demás. Bien, las matemáticas tienen que ver si vamos a ver uno de los instrumentos que más utilizamos ahora mismo en las clases, y son las reletas. Las reletas de Wissner que se utilizaron de siempre, pero últimamente vuelven otra vez, que son un material de madera muy sencillo que vamos a darle a esto que enfoque. Y nos permiten hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, pues me permite decir que 3 veces 2 que tengo ahí, pues es lo mismo que 2 veces 3. Superpropiedad conmutativa, que lo único que tengo que hacer es una casa. O puedo decir que el número 7 es un número primo, porque yo no puedo construir ningún rectángulo que tenga 7 cuadritos. Pero sí que puedo conseguirlo con el 6. Y puedo ver que sus divisores es el 2, el 3, el 1 y unas cuantas más de cosas. Así que son herramientas muy fáciles, muy baratas además, que nos permiten hacer muchísimas cosas en casa para practicar las multiplicaciones o las sumas o lo que sea. Y al principio esto no tiene que traerse como algo que vamos a hacer matemáticas, sino para eso tenemos las jirafas y los leones. Pues para hacerles casas a las jirafas y los leones, para que ellos mismos perciban que si yo, el león, le puedo hacer un establo de altura azul, a la jirafa no puedo hacérselo, y a lo mejor tengo que poner uno de altura naranja y luego ponerle encima uno de altura rosa. Tenemos otro modelo que es de un formato estilo de 1 centímetro, hay otras que son un pelín más grandes, de 2x2, que para niños más chicos son mejores porque te facilita más la construcción y más la experimentación. Así que desde ahí, bueno, pues un material bastante cotidiano que en ese sentido nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de comprender muchas cosas. Bien, volviendo a donde estábamos, vamos a ver la importancia social de las matemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de que
consideramos a los niños más o menos hábiles en la escuela por cómo van en matemáticas, estamos ahora mismo en una situación donde parece que todos los niños españoles van mal en matemáticas. Estamos un poco demasiado influenciados por la empresa de PISA, TIMSS y varias cosas más que van a salir dentro de todo. Bueno, pues PISA y TIMSS son pruebas que bien, fenomenal, han hecho un diagnóstico de una muestra de niños. Eso es como cuando salen las intenciones de voto de los españoles, que dices, ¿pero a quién han preguntado? Si no, yo con el círculo que tengo alrededor no tiene nada que ver con esto, pues esto es lo mismo. Son estrategias muestrales, son evaluaciones muestrales, se evalúa una muestra. Y ahora quiero que reflexionemos un poco y qué tipo, las pruebas, tanto una como otra, en su mayoría son tipo test. ¿Cuántos niños están preparados para hacer un tipo test de nuestros niños? ¿La cultura española ha llevado a hacer exámenes de tipo test? Pues en la mayoría de los casos no. Pero no por eso somos mejores o peores. A lo mejor lo que nos tenemos que plantear es si nuestros niños estaban preparados para hacer ese examen. O si ese examen mide realmente lo que estamos haciendo. Porque yo, por ejemplo, entre PISA y TIMSS, pues bendito TIMSS. De PISA no puedo hablar también. Y a lo mejor PISA mueve más cosas porque lo que hay por detrás es la OCDE. Entonces, también nos tendríamos que plantear una serie de cosas como padres y madres a la hora de hacer, ver los resultados de esas evaluaciones. Y nosotros que vamos a muchos colegios, os puedo asegurar que los niños españoles no van tan mal en matemáticas y están haciendo cosas muy chulas en muchos colegios. Así que, en ese sentido, bueno, pues demos menos importancia a lo que oímos y hagamos un poco oídos ciegos a cosas que en ese sentido tendríamos que contrastar de alguna manera. Esta frase, cuando María trae ese examen llorando de no suspender matemáticas, es muy fatal, hermana. No te preocupes, María, si yo también estudio ciencias, yo también suspendía matemáticas. ¿Cuántas veces le contáis eso cuando traigo su curso de geografía? A que nadie le dice, no te preocupes que yo era de números. Eso no se dice nunca. Pues vosotros no podéis decir eso a los niños, les tenemos que dar importancia. Es decir, primero que no hay gente de letras o de ciencias. Segundo, porque vamos a valorar una asignatura concreta u otra concreta. Es decir, tenemos que de alguna manera evitar, porque para vuestros hijos en determinadas edades sois seres perfectos, maravillosos. Y si mi madre no era de ciencias, si yo voy mal en mates, total, como esto es la genética, ¿para qué lo voy a forzar? Así que tengamos cuidado con lo que decimos, que aunque parezca inocuo, va dejando semillitas. Y semillita, pues se va haciendo el huerto. Así que cuidado con el tipo de expresiones, porque de alguna manera nos pueden condicionar. Así pues, vamos a pensar que pocas veces los niños van mal en matemáticas por problemas, como puede ser la discalculia, que es un problema realmente grave y es un problema que realmente hay dificultad para llevarlo, pero para tener discalculia pues es algo permanente, pues hemos podido tener algún tipo de problema previo o algo que en sí podemos asociar más a una dificultad intrínseca, ¿no? Una dificultad que viene. La mayoría de los chiquillos fallan en matemáticas porque se sienten mal con las matemáticas. Algunas amigas de mi hija vienen a casa porque piensan que yo tengo una varita mágica para darles así y hacerlo, pero tengo algunas que solamente a oír hablar de matemáticas les suda las manos hasta el límite de manchar el papel y no poder controlar. Entonces, es importante desde ahí que veamos realmente qué le pasó al niño a la hora de aprender y qué es lo que pasó en el camino para que el niño cree esos niveles. Desde ahí vamos a empezar a analizar cómo el niño se comporta ante la actividad matemática. O mejor, vamos a pensar cómo evaluamos los afectos en matemáticas. Afectos que pocas veces se evalúan. Evaluamos con un examen, con una prueba escrita. Podemos ver a ver cómo se comportan o cómo reaccionan, pero ¿y esos afectos de esos miedos? ¿Qué pasó? ¿Le bloqueó el problema? ¿Le bloqueó la operación? Yo dije algo que no tenía que haber dicho. El libro es horroroso, que también hay casos de libros horrorosos.
estoy utilizando un sistema que no le va bien. Bueno, desde ahí tendríamos que plantearnos un poco qué es lo que pasa. Y luego vamos a ver maestros también, porque aquí, como padres, está muy bien que nos cuestionemos, ¿no? Hice esto bien, lo hice mal, puedo ayudar en esto, puedo no ayudar. Pero ¿y los maestros? Lo que estamos viendo en muchos casos, que no son los maestros que están en la sala, en los cursos inferiores muchos maestros odian las matemáticas. Es decir, mucha gente llega a magisterio odiando las matemáticas. Y en los primeros cursos que puedes dar todo, pues matemática. Y mañana, bueno, ya mañana es, y mañana. Y entonces llega junio y hemos dado matemáticas 5 veces en todo el curso. Entonces eso también de alguna manera va dejando huella en los niños y de alguna manera bueno, pues va haciendo un poco de daño. Por eso, a fecha de hoy, la formación de maestros está cambiando y está siendo una formación de otra manera, mucho más abierta, y vamos a intentar bueno, pues que las generaciones de mañana sean un poco diferentes. Luego tenemos otro problema que aquí voy a ser no políticamente correcta, porque esto no está bien visto que se diga, que muchos de los que están dando clases de matemáticas no son matemáticos. Me parece fenomenal, pero yo no podría dar clases de farmacia, por ejemplo. Sin embargo, un farmacéutico sí que puede dar clases de matemática. Es verdad que en determinados ámbitos se nos dice que sois muy radicales. Fenomenal, pero yo creo que si yo en un momento elegí hacer matemáticas, pues a lo mejor fue porque ya tenía una predisposición a que me gustara eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya quería ser profe desde antes de empezar matemáticas. Fue el trámite que tuve que pasar para poder ser profe. Bueno, pues desde ahí creo que también desde España, y esto no pasa en otros países de manera general, tendríamos que replantearnos un poco qué es lo que está pasando con las matemáticas realmente en la escuela. Por otro lado, muchas veces todos nos metemos en educación, es decir, juzgamos al profesor, juzgamos de, uy, quitando los libros esta hora, pues a ver qué va a hacer quitando los libros, pues se pensará que va a conseguir algo otra vez, otro cuadernillo diferente. Que se piensa que por más cuadernillos que pongamos vamos a tener, bueno, pues dejemos de hacer a los profesores, creamos en ellos, compartamos con ellos ese momento. Pero en ese sentido, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, para avanzar tenéis que equivocaros. Y es verdad que si yo en el aula no me muevo, no hago cosas, no cambio cosas, no consigo nada en el aula. Y a veces lo que hago, pues me falla, pero si no hiciera nada, ¿qué pasaría? Creo que es importante también que el maestro se arriesgue y pruebe cosas diferentes. Y haga, pues un día en el suelo, otro día levantados, otro día con material, otro día con otro día damos la clase de Pitágoras en la calle y otro día la damos en el Museo de Marsella. Con lo cual, es importante también que, sobre todo, creamos en nuestros profesores y de alguna manera colaboremos con ellos, no juzgando, y sobre todo no juzgando delante de los niños, porque eso sí que deja huella, y una huella que esa es muy difícil de borrar, porque luego llegamos al colegio con, bueno, pues ayer mi madre estuvo hablando de la profesora, pero fatal. ¿Eso los niños? Sí, porque yo el mío pequeño, como lo chiva todo, así. Así que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Así que vamos a preparar a los niños para mañana, pero dejamos de pensar que queremos niños perfectos, que queremos niños astronautas, que queremos niños bomberos, que queremos niños, bueno, pues de alguna manera queremos niños que sobre todo sean libres, y niños que piensen por sí mismos, y niños que sean críticos. Es decir, necesitamos que salgan nuevas generaciones un poco, bueno, pues que de alguna manera cuestionen lo que está pasando, que de alguna manera utilicen sus herramientas para mirar a mañana, ¿no? Algo que os parecerá que no, pero hemos tenido unas generaciones intermedias entre la nuestra, que somos todos más o menos de la misma, y las siguientes conformistas, digamos, y protestan mucho, pero realmente son poco críticos a la hora de hacer. Y creo que tenemos que volver un poco a sacar esos niños creativos. Bien, os voy a enseñar uno de los materiales de clase que voy a tener que dejar en el micrófono, porque si no, no puedo jugar, con el que vamos a practicar. Os voy a pasar alguna caja por aquí para que vosotros podáis toquetear también, y yo me voy a quedar con otra. Así que tenéis una por aquí que podéis pasar alguna por ahí, y esta es la primera.
quedaros por lo menos en alguna barra y algunos suelos. Y otra cosa. Bien, ¿qué es esto? Esta es la base de las operaciones paramétricas. Os voy a enseñar desde abajo para arriba. Esto es 1, ¿no? Vale, y esto es 10, ¿vale? Es una barra que no se parte y es como si yo montase 10 de los chiquitos, pues tendría justo la de 100. Bien, y las placas, ¿cuánto será? 100. Yo pongo 10 barras y me va a quedar justo la placa. Bien, vamos a hacer. Vamos a trabajar, por ejemplo, con 12 más 24. Vale, 12 más 24. ¿Cómo tendríamos que hacer 12 más 24? Si yo tengo 12 más 24, yo tengo 2 palos, ¿vale? Otro palo arriba, 12 y 24. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es el resultado? 30 y... El resultado es 36, ¿vale? Sencillo. Vamos a llevar. Ahora vamos a hacer, pues en vez de 12, 18. Y ahora, atención. Digo, 8 y 4, 12. Pongo 2 y me llevo una. ¿Dónde me llevo una? ¿Pero qué tipo de lenguaje utilizamos? ¿Dónde te la llevas? O cosas como, bueno, después digo la otra cosa. Vamos a sumar. Yo tengo 8, es decir, tengo 4, 18, ¿vale? Y tengo 24, ¿vale? Pues tengo 24. Fenomenal, vamos a ver qué pasa. Yo voy montando y otra vez tengo 30 y lo que sea. Vamos a montar los otros. Es un poco de trampa porque ya tenía los niños. Vale, ahora vienen los niños, empiezan a contar y me dicen: profe, es que esto es más grande que el palo, ¿no? Este es más grande que el palo. Un palo. Este es más grande que el palo, ¿vale? Pues le digo, pues vamos a la tienda de palos y yo les cambio 10 sueltos por un palo. Y ya tengo que el resultado, ahora ya los 30 es 42. Yo ni me he llevado nada a ningún sitio. La pura necesidad me ha llevado a ver que yo tenía que poner esto aquí. Si quiero números más grandes, pues tendré placas o tendré cajas. Pero no he visto ninguna necesidad. Pero ¿y la resta conllevada? Esa resta conllevada de le pido prestado al de al lado. Pongo uno aquí que me falta para el otro. ¿Dónde? ¿Qué prestas? ¿Qué tipo de lenguaje estamos haciendo? Vamos a hacer una resta conllevada. La resta conllevada nos lleva a... ¿cuál teníamos esta manera que quedaba muy bien? 27 menos
De 7 a 4 van 3, 8. Van 8, pido al otro, ¿esto qué es? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a tener 24. Ahora, atención, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos que representar el 17? Pues no. Si lo que voy a hacer es quitar, yo no puedo representar el número disminuyendo y el sustrayendo. Tengo que representar 1 y quitar. No es lo mismo la suma que represento las dos cantidades. Aquí solo represento una, porque la otra se marcha. Esas fichas maravillosas que tienen unos pelícanos ahí colgados en una barra y le ponen dos pelícanos se fueron volando y te ponen la barra con todo, los dos se van volando y te preguntan cuántos se hacen. Cuentan todos y los dos que se van volando, ¿no? Claro, y te da la respuesta, no es que esos no eran, es que eso ya se han ido volando, los de volando ya no están, eran los otros. Eso no es, en la resta se representa el de arriba, ¿vale? Y el de abajo, el de arriba. Vamos a ver de dónde. 24. Vale, tengo que quitar 17. Y digo, ¿puedo quitar 17? No puedo, es que no puedo, es que no tengo que llevarme nada a ningún sitio, es que la propia forma me dice que no puedo restarlo. Bueno, pues vamos a quitar. Me vengo a la tienda de barras y demuestro una de las barras en chiquititos. Vale, ahora ya puedo. Anda, que ahora ya puedo. Voy a ver. 3, 4, 5, 6, 7. Fenomenal. Y hay tengo que buscar otro de las barras. Pues ya tengo el resultado. Ni me he tenido que llevar nada a ningún sitio, ni pedirle a nadie prestado nada, ni nada por el estilo. Es decir, la propia necesidad, que eso son las matemáticas, la propia necesidad me ha llevado a plantear lo que yo tenía que hacer. Así que, desde ahí un poco, miremos realmente qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, porque, bueno, pues de alguna manera, desde ese lenguaje estamos complicando un poco la cosa. Con las hueveras hacemos más o menos lo mismo. Lo que hacemos es tener las hueveras un poco tuneadas y desde aquí pues, tenemos las unidades, las venceras. ¿Qué es la condición que le ponemos? La hacemos con judías, con garbanzos, que en cada casilla pueden entrar como mucho 10, ¿vale? Mejor, como mucho 9, porque el 10 ya tiene los números y me lo tendría que llevar al siguiente. Con lo cual, de alguna manera estoy condicionando un poco cuántos me caben, pero todos tenemos una huevera. Y unos multibases que se llaman eso, se los podéis poner a los Reyes Magos en la lista, que seguro que os los traen. Así que, venido para mí, que por aquí hay unos cuantos días de los Reyes Magos que seguro que les hacen. Bueno, pero antes de irme de los multibases, y la raíz cuadrada. ¿Quién se acuerda de la raíz cuadrada? Ya empezáis a soplar. Bajábamos el número de 2 en 2, de este lado para acá, hacíamos una marca. La marca bajabas el primer trozo de la izquierda, ¿vale? Te bajabas y ponías el número que te cabía al otro lado, pero es que luego al otro lado había que poner el doble seguido de otro que era con el que multiplicabas también, ¿no? Y igual algo que lo ponías luego al otro lado y bajabas y restabas, ¿no? ¿Os acordáis de eso? ¿Alguien entendió alguna vez este algoritmo? Pues es que es súper fácil. El algoritmo de la raíz cuadrada, eso no hay que hacerlo para nada, porque para eso está la raíz cuadrada, la calculadora, que le dices raíz de 121 y te dice 11. Pero si yo me planteo que lo que quiero es que entiendan qué significa la raíz cuadrada, yo os voy a decir que en la clase de magisterio un alumno me dijo el año pasado, profe, acabo de entender por qué en mi casa ponían el plano 73 metros cuadrados y es que cabe eso 73 veces. Es decir, eso es por no haber entendido la raíz cuadrada y el cuadrado, porque hacer el cuadrado de un número es calcular cuánta área tiene el cuadrado. Pues desde ahí, ese tipo de cosas que alguien en tercero de magisterio no entendía, se las podemos enseñar a nuestros niños. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, posibilidad de con el número 4 hacer un cuadrado, pues será que la raíz cuadrada es 4. Pero si quiero hacer la raíz cuadrada de un número más complicado, 8, 9, 10, pues resulta que la raíz cuadrada es hacer un cuadrado
de lado 3, anda, que me sobra 1. Pues es que no es exacta, me sobra 1 de resto. Y la raíz es 3, lo que sea. Ya iré viendo después el algoritmo. Pero primero entiendo lo que significa la raíz cuadrada. Y que no es el contrario de la operación cuadrado. No hay contrario. La multiplicación no es el contrario de la división, ni la resta el contrario de la suma, si no se odian. Es decir, no hay contrario, las operaciones son cosas complementarias que la propia necesidad me lleva a ello, no tengo que hacer nada contrario. Y esas cosas que decimos, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y los chiquillos se imaginan los números que van siempre parados. ¿Lo he pasado bien, profe? ¿Lo he pasado bien? No, no pasa nada. Simplemente a un lado de la desigualdad hacemos una cosa y a otro otra. Para eso tenemos cosas como esto. Pues yo tengo, para plantear ecuaciones, pues aquí tengo 6, pues aquí ¿qué puedo tener? Pues puedo tener, por ejemplo, 4 y 2. Por ejemplo, ¿vale? Eso es resolver ecuaciones también. Es buscar que a un lado hay una cosa y al otro otra. Dentro que no creo mucho en este tipo de... Para los más pequeñitos sí, pero para nosotros, para los más grandes ya creo que son algoritmos demasiado sencillos en el sentido pues que también hay cosas que confunden. Aquí el orden en la recta real es contrario, estamos asociando una cuantía con un plastiquito de 10 gramos, con lo cual ya estamos mezclando muchas cosas. Pero visualmente, y para entender qué significa un equilibrio en una ecuación, pues podemos utilizarlo a la hora de iniciar el procedimiento, ¿no? No quedamos en eso, pero sí que nos sirve un poco para ilustrar desde ahí. Bien, una vez visto que podemos trabajar desde ahí unas cuantas de cosas, nos vamos a la parte afectiva. Esa parte que es súper importante que nosotros creamos en ellas y creamos que no podemos frustrar a los niños ni tenemos que hacer que eviten. Podemos trabajar con abacos, por ejemplo. Nosotros tenemos abacos decimales o el Soroban, que es el abaco japonés. Otra recomendación para los viajes, cuando vais por esos días que te quieres tomar una cañita en la terraza y estamos con él. Me quedo a casa, me aburro, me quedo a casa. Hay una aplicación de móvil maravillosa que se llama Simple Soroban, que es este abaco que nos sirve para hacer unas cuentas maravillosas y además puedes competir con el móvil. Puedes hacer competiciones, puedes hacer un montón de cosas simplemente con esa aplicación gratuita. Insisto, esto se llama Soroban, que es el abaco japonés, y son abacos muy fáciles de utilizar. Hay que utilizarlos en plano y que nos sirven pues, para hacer operaciones de todo tipo, ¿vale? No voy a pararme porque aquí tendría que entrar ya en mucho tiempo para explicaros cómo se hace, pero esa aplicación tiene un tutorial muy interesante que podéis seguir solo, seguro que aprobáis. Y si no, pues dais un toque y ya el próximo día hacemos una clase de Soroban que veréis cómo funciona. Bueno, pues desde ahí, un poco desde esa ansiedad que tienen los niños, veamos un poco por qué se provoca ese pánico, por qué se provoca esa indefensión que tienen frente al problema. Y es porque muchas veces el propio problema no está bien puesto. No siempre el niño es el que tiene el problema. Y desde ahí tendríamos que hacer un poquito de reflexión. El que falla en matemáticas no es que no sirva para las matemáticas, es que a lo mejor no cree que le van a salir bien. Veamos el por qué pasa eso, o démosles herramientas para ello. Si alguien tiene dificultades, no suele ser por intelecto, suele ser más por tema emocional. Y esa ansiedad puede ser desde una mala experiencia, desde que le has sacado un día la pizarra el maestro y ese día no estaba del todo bien, y entrar a la parte oscura es muy fácil, volver a la parte clara es mucho más difícil, así que tengamos cuidados con esos agujeros negros que nos encontramos en todo. Y desde ahí tenemos que intentar dar confianza. Y dar confianza no es, no pasa nada, María, porque hayas suspendido, sino vamos a ver qué es lo que ha pasado, o vamos a trabajar de manera conjunta. Es decir, con esto no quiero entrar en la parte de pasarlo, sino al contrario, de entrar en ello, pero de una manera lo más afectiva. ¿Vamos a solucionar algo buscando un profesor particular? No, ya os lo digo desde aquí, no en la mayoría de los casos. Con el profesor particular lo que hacemos es fomentar que yo voy a
de estudiar solo cuando venga el profesor particular, voy a trabajar solo en ese momento. Y voy a buscar un poco, bueno, una excusa que si voy a ser así, pues si es que algo a lo mejor el profesor particular tampoco me lo explica bien. Con lo cual lo que tenemos que hacer es de alguna manera ver qué está pasando y trabajar junto con nuestros maestros más que buscar externos. Hacer infinitos deberes tampoco ayuda, y si un niño va mal con las multiplicaciones y le mandamos 30 multiplicaciones para casa, pues es meterle en el agujero negro, porque ahí no tiene ayuda, algo que hace mal, le estás machacando hasta que lo hace. A lo mejor es más fácil decirle, hazme un recortable y vamos a construir un collage ya llevado a la multiplicación desde ahí, o vamos a buscar otro tipo de actividades, o vamos a darle siempre Solomon para que trabaje, o un abaco o un puñado de garbanzos. En ese sentido tenemos que buscar. Y es fundamental, insisto, no hay que consentirle sino facilitarle la diferencia. Yo, de todos los artilugios que tengo aquí, me he traído mi pollo, que es una de las juguetes que más me gusta, que es con lo que enseñamos a los niños el tiempo. Hoy me decían, lo más difícil a los pequeños es enseñarles el tiempo. Claro, pero vamos a pensar, ¿cómo pretendemos que lo primero que les enseñemos del tiempo sea una cosa con unos palos que no se queda en el sitio, sino que se mueven los dos palos a la vez, que se queda en medio de la nada, que no tenemos? Podríamos utilizar un reloj de este tipo, pero es igual de rollo. Lo que tenemos que enseñar a los niños es a percibir el tiempo, porque, como ya os he dicho, los niños no perciben el tiempo como nosotros. Para los niños ir a Bilbao es un momento infinito, y el de casa al colegio es más infinito. Vamos a enseñar a percibir el tiempo. Los cepillos de dientes vienen ahora por relojes de arena, y los pollos los venden en las tiendas de todo acierto. Pues vamos a empezar a calcular, ¿este pollo cuánto tarda? Pues ponemos el pollo a funcionar, damos la vuelta y vamos viendo cuánto tarda el pollo. Este es un poco el... Pero intentamos buscar instrumentos que me ayuden a percibir el tiempo. Tengo que medir lo que tarda el pollo con el reloj y luego encima darles una cinta métrica. ¿Cómo podemos utilizar cintas métricas en educación infantil con algo que va hasta 150? Pues vamos a medir citas sin números, con trozos de goma eva, con palos, con palillos, con lo que queráis, pero en ese sentido huyendo del número todo lo posible a la hora de trabajar. Y ya os digo que lo importante es ayudarles a percibir las magnitudes. Desde ahí es importante que demos mensajes positivos. Y el mensaje positivo va en la dirección del mensaje. Es mucho más rico decir, puedes mejorar en lugar de lo has hecho mal. Es mucho más importante decir, fíjate bien, como es que esto no lo has hecho bien. O hoy estoy más contenta, y vamos con el mensaje hacia mí, más que me tienes más contenta. Es mucho la recepción, tanto positiva como negativa, a veces dándole la vuelta al lenguaje que nosotros utilizamos, va a ir mejor y nos va a durar más. Así que es importante que juguemos. Actividades que refuercen la autoconfianza. Y desde ahí tenemos que buscar actividades un poco rutinarias. Y por ejemplo, cuando vayamos, hay verdaderos museos. Os recomiendo que sábado, viernes de la semana que viene y sábado vayáis al Cuatro Caminos, que hay una exposición de materiales matemáticos de la Sociedad Madrileña, gratuitos, y desde ahí vais a encontrar un montón de cosas. ¿Por qué no llevar a los niños también a exposiciones de matemáticas? Pues puede estar algo positivo. A talleres, en el Matadero hay talleres los fines de semana también de matemáticas, de magia, cosas que en ese sentido también sirven para aprender y nos van a ir muy bien. Lecturas, desde la típica El asesinato del profesor de matemáticas que trabaja con los números, a muchas que están saliendo ahora desde diferentes editoriales súper motivadoras y que me llevan a otra forma de ver. Podría entrar en Alicia en el País de las Maravillas o A través del espejo, que también van en posiciones matemáticas, pero si mira cosas tan complejas que realmente lo son, podemos trabajar de otra manera. Y facilitar la colaboración. Os voy a enseñar un aparato que es este de aquí, que algunos igual lo conocéis, que es el mini-arco. En el mini-arco hay mini-arco, voy a enseñar esta cosa. Hay mini-arco y arco. El mini-arco tiene 12 piezas y el arco tiene 24, es exactamente igual uno que otro. Este me sirve para que los niños practiquen en casa. Tenemos cuadernos de mates, de
y coloco las piezas en la parte superior. Elijo una de las actividades y voy a elegir una fácil para que no me olvide mucho. Esta, por ejemplo, esta es muy fácil, que es cuántas figuras hay y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el 1, ¿vale? Cojo la pieza 1 y cuento cuántas ratoncillos hay. 5. Pues me lo llevo aquí a 5. En el 2, ¿cuántos árboles tengo? 3. Pues me lo llevo a 3. En el 3 tengo 2 cometas. En el 4 tengo 6 peces. En el 5 tengo 8 manzanas. En el 6 tengo 4 mariposas. En el 7 tengo 12 bolas. En el 8 tengo 9 caracoles. En el 9 tengo 4, 7, 8, 9, 10. En el 9 tengo 1, tengo una completa, pero no. En el 10 tengo 1, 2, 3. Tengo 10. En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 y ese vamos a pensar que va. Si ahora me doy la vuelta, el 10, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es la delimitación. Ahora a ver. Bueno, tendría que terminar mostrando, ¿veis? Esa forma, que es la forma que me tiene que salir. Por lo cual, tenéis, ya os digo, estos cuadernillos que además son súper económicos: lengua, ortografía, atención, percepción visual, inglés, a la carta del rey. ¿Vale? En ese sentido, os puede venir muy bien. Bien, y ya para terminar, vamos a por los problemas. Cuando nosotros utilizamos adecuadamente los problemas, no es mandar grandes predicciones del problema, es focalizar en el problema que yo tengo y focalizar en lo que creo que es importante. Lo que nos da de manera de Dios son ejercicios, no son problemas. Un problema es, vamos a pensar en un torneo de ping-pong, cómo vamos a diseñar el juego con los equipos, cuántos equipos tenemos, cómo tiene que ser la cancha, qué es este círculo de aquí, qué es esto otro de allá, y desde ahí un poco trabajar. Desde ahí estaríamos hablando de problemas no estructurados, que son esos que os digo donde será un poco de responsabilidad del niño a la hora de hacerlo, y los problemas estructurados, que son los que normalmente vamos a ver. Otra de las cosas que me gustaría que veáis es el trabajo con la geometría. Si yo tengo esto, ahora lo pasáis. Si yo trabajo con los sectores, todos recordáis esto, ¿no? Y recordáis aquello de ¿cuánto miden los ángulos del vértice del cuadrado? 90. Bueno, pues si yo el libro de espejo lo coloco en 90 y pongo una cuerda, me saldrá un cuadrado, ¿no? El libro de espejos me da un cuadrado, pero si cierro el ángulo, va quedando cada vez más chico. Y si lo cierro todavía más, pues lo cierro todavía más. Y desde ahí poder comprobando, poniendo esto aquí, y viendo realmente qué relación hay entre el ángulo interno, el ángulo del vértice, el ángulo de un lado y el ángulo del otro. ¿Vale? Así que os lo voy a dejar para que le echéis un ojo y podáis dar un paso con este lado para que podáis ver. Desde aquí es importante, voy a cerrar con estos dos problemas que seguro que lo sabéis hacer. Esos dos problemas tan fáciles
¿Por qué? Porque si yo tenía 12 caramelos y le regalo 4 a mi hermano, me los daña en el orden que tengo que hacer la operación y ya es 12 menos 4. Pero en el otro problema, que es exactamente igual, empezamos por el número más pequeño y viene después el grande. Y si yo no entendí bien lo que me dijo el problema, no lo voy a entender y algo tan fácil me va a causar un obstáculo para el resto de mis días. Así que hemos de reflexionar no de cuán de grande es el número, sino de cuánto cómo está colocado, o si la pregunta está al principio o está al final, o muchas cosas que en ese sentido algo tan simple como esos problemas, pues nos puede llevar a trabajar. Voy a terminar con la magia de las matemáticas y cómo a partir de un poco de mi historia, además me habéis visto hacerlo ahí, puedo trabajar formas geométricas muy complejas. Y si yo lanzo esto, que además lo podéis hacer fácilmente, y lo saco, puedo ver cómo poco a poco se van formando las superficies sobre las formas y van tendiendo a superficies minimales. Mirad aquí. ¿Vale? Y a partir de ver esto puedo explicar por qué no se queda el jabón ahí, que no está ahí, está por dentro. Porque la distancia entre ese centro que tiene la forma, el propio jabón me la ha llevado. Y desde aquí vamos trabajando igual. Cuando lleguéis a casa, cogéis una pajita, un poquito de jabón, un vaso transparente, vais haciendo pompas sobre el vaso y vais a ver que esas pompas redondas terminan siendo hexágonos, como esas colmenas de las abejas, que las abejas no las hacen hexagonales, porque hacen así, las hacen redonditas, pero la propia fuerza va pegando unas a otras y se van haciendo hexágonos. Y el jabón nos demuestra que esto es así también en la naturaleza y que a partir de esto podemos hacer cosas muy complejas a la hora de trabajar. Y después me las llevo al papel, pero aquí veo la belleza y después ya la dejo. Con esto, nada más que daros las gracias por haber venido hoy y bueno, pues te vamos a